Un cordial saludo a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y específicamente a los estudiantes del curso de Electrónica Digital. En esta oportunidad voy a dar una introducción a los circuitos secuenciales. Vamos a decir qué son y básicamente cuál es su funcionamiento principal dentro de un diseño. Recordemos un poquito. Lo que hemos visto acá son circuitos combinacionales. Básicamente un circuito combinacional se puede ver como una caja negra, que tiene entradas y que tiene salidas. Básicamente lo que hay por dentro es una tabla de verdad, ¿cierto? Eso es un circuito combinacional, digamos, es una buena forma de pensarlo siempre. Un circuito combinacional es una tabla de verdad que para cada combinación de entradas pues tiene una salida determinada. ¿Cómo se implementa esta tabla de verdad? Como una suma de productos, aquí en este caso, o como un producto de sumas, simplificado utilizando mapas de Carnot. Eso es lo que hemos visto. ¿Qué circuitos combinacionales hemos visto nosotros? Hemos visto multiplexores, que sirven para direccionar datos, codificadores, decodificadores, que sirven para lo que su nombre explícita, para codificar o para decodificar valores binarios. Hemos visto sumadores, y esos básicamente son los módulos principales, los módulos combinacionales principales que se utilizan en un circuito. Fácilmente de un sumador yo puedo sacar un restador, y con un sumador y un restador pues tengo todas las demás operaciones matemáticas, hasta integración y derivación. Pero por ahora me interesa que recordemos que un circuito combinacional simplemente es una tabla de verdad. Cuando yo cambio las entradas acá, pues inmediatamente cambian las salidas acá, ¿cierto? Si yo cambio alguna entrada acá, pues por aquí se generan unos y ceros y esos vienen a verse reflejados específicamente en la salida. Ahora bien, supongamos en un diseño general, ¿cierto? Un diseño general, un circuito que podría ser un celular, un iPad, un sistema de control digital. Cualquiera de esos está compuesto por dos grandes grupos de circuitos, por los circuitos combinacionales, que son los que ya vimos, ¿cierto? Y que de hecho uno podría definir más circuitos combinacionales dependiendo de las necesidades, y pues básicamente lo que uno hace es cambiar la tabla de verdad, ¿cierto? Y pues tiene un nuevo circuito combinacional. Ahora, la siguiente parte de circuitos que hacen parte de un sistema digital son los circuitos secuenciales. Perdón, aquí me equivoqué. No son combinaciones, los secuenciales. Sí, la segunda gran parte son los circuitos secuenciales. De tal forma que todos los diseños digitales en el mundo, el celular que usted tiene en el bolsillo, este computador en el que estoy haciendo este trabajo, está conformado por circuitos combinacionales y circuitos secuenciales interconectados. Nosotros ya vimos la primera parte, los circuitos combinacionales. ¿Cómo se diseñan circuitos combinacionales? Haciendo tablas de verdad. Básicamente eso es lo que se hace, definiendo tablas de verdad. Y a partir de las tablas de verdad sacamos expresiones suma de productos o producto de sumas simplificadas por mapas de Carnot. Ahora, de aquí en adelante en el curso vamos a mirar qué son los circuitos secuenciales, ¿cierto? Cómo se construyen a partir de compuertas lógicas, y más adelante lo que vamos a ver es cómo la combinación de circuitos combinacionales y secuenciales resuelven problemas más grandes. Es decir, nosotros hemos visto que hasta el momento los circuitos combinacionales ya resuelven problemas, ya podemos hacer un sumador, ya podríamos hacer una alarma básica, podríamos hacer muchas cosas con un circuito combinacional. Pero la combinación de los circuitos combinacionales con los secuenciales los convierte en un arma verdaderamente potente. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es un circuito secuencial? Es un circuito cuya salida es función de la entrada y de la salida también. Esto es completamente nuevo, porque como habíamos visto, los circuitos combinacionales, la salida simplemente es función de la entrada. Dependiendo del valor de la entrada tenemos una salida, pero aquí no. Aquí la salida también depende de la misma salida. Por eso se dice que los circuitos secuenciales tienen memoria. Decimos que tienen memoria, ¿ok? Bien. Los circuitos secuenciales pueden ser de dos tipos. Puede ser asíncronos
es decir, cambian su estado de forma inmediata. En esto se parecen mucho a los combinacionales. Los circuitos secuenciales asíncronos se parecen. Bueno, entonces los asíncronos cambian de manera inmediata su salida. Los síncronos cambian su salida en instantes discretos. Es decir, no cambian en cualquier momento. Yo hago un cambio en la salida, en la entrada, pero el cambio en la salida se va a ver reflejado solamente cuando una señal de reloj diga que puede cambiar. Todos los cambios están sincronizados. Aquí vamos a entender qué papel juega el reloj en un diseño digital. Para nosotros es común cuando compramos un celular o compramos cualquier equipo de cómputo preguntar a qué frecuencia trabaja. Y el sentido común nos dice que, digamos, es mejor tener un celular de 1.1, uno prefiere uno de mayor velocidad que uno de menor velocidad. Pero bien, ahorita vamos a entender exactamente cómo funciona el reloj. Los circuitos secuenciales asíncronos son los primeros. Y son los primeros porque de los asíncronos nacen los síncronos. Es decir, no es posible entender un síncrono sin haber entendido un asíncrono. Entonces los asíncronos se conocen con el nombre de latches o biestables. Entonces, este es un latch SR, que es el latch más básico, y de hecho con este latch se puede construir todos los demás. Entonces la idea primero es aprender qué es un circuito asíncrono, es decir, qué es un latch. Un latch es este que vemos acá. Está compuesto básicamente por dos compuertas NOR. Y este lazo que aparece aquí retroalimentado básicamente es el que nos indica que, digamos, que el circuito tiene memoria. Es decir, que fíjese que la salida, por ejemplo, esta salida depende de ella misma. Tiene la salida, entra por acá y se retroalimenta por acá. ¿Cómo funciona ese latch? Esta señal, entrada R, la relacionamos con el reset, es decir, con la entrada que lleva esta salida a 0, y esta con set, que establece, está en 1. De tal forma que si ambos están en 0, pues no cambia ninguna de estas dos salidas. Pero si el set está en 1, la salida se va a 1. Si el reset está en 1, la salida se va a 0. Y cuando ambos son 1, pues no estamos definiendo nada. Ni queremos poner en 0, ni queremos poner en 1. Entonces digamos que es una condición especial en este caso. No podríamos casi decirlo como una entrada no esperada. O sea, una condición de un que. Bien, miremos esto con un ejemplo. Entonces básicamente si nosotros tenemos estas entradas que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a suponer que inicialmente tenemos que darle un valor inicial. No se puede, digamos, necesitamos saber el valor inicial. Supongamos que está en 0. Este es el valor inicial. Entonces, como aquí R y S están en 0 ambas, eso significa que no cambia. Solo va a cambiar hasta que cambien las entradas. Y en este momento, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, S vale 1 y R vale 0. Si S vale 1 y R vale 0, entonces la salida es 1. ¿Okay? En este momentico de aquí hasta aquí, tenemos que S vale 0 y R vale 1, ¿cierto? Entonces, si R vale 1 y S vale 0, la salida es 0. De aquí hasta aquí, nuevamente es 1, 0. Este intervalo de tiempo, S vale 1 y R vale 0. La salida es 1. Voy a dejar que ustedes piensen un poquito cómo solucionar al final y yo les muestro. Es decir, trate de hacerlo por su propia cuenta y ya en un momento, si quieren, pausa el video y yo en un momento les muestro la solución. Así terminaría el diseño y la versión negada pues es simplemente el negado de este que aparece acá. O sea, este que aparece acá. Bien. Ahora, si nosotros le agregamos a ese latch que teníamos
inicialmente. Recordemos que este es nuestro latch inicial. Le agregamos este circuito que aparece aquí. Tenemos un latch con habilitación. Pensemos en esto. Si por aquí en C hay un 0, como esta es una compuerta AND, 0 por lo que sea da 0, o sea que lo que vamos a tener aquí es un 0 y aquí es un 0, ¿cierto? Recordemos anteriormente que si la entrada eran 0 en ambas, pues esto no cambiaba. Pues básicamente el funcionamiento de este latch con habilitación es el mismo que el anterior, solo que para que, digamos, se produzcan cambios, esta señal debe estar en 1. Si la señal está en 0, no va a cambiar. Entonces, básicamente eso es lo que dice la tabla de verdad. Si C es 0, para las 4 posibilidades, estas X aquí significan las 4 posibilidades, no va a cambiar. Ahora, si C es 1 y las entradas son 0, no cambia. Pero y de aquí para adelante, si C es 1, ya el funcionamiento es el normal. O sea, esta tablita que aparece acá es exactamente la misma que habíamos visto anteriormente. Esto es un agregador. Bien, es muy importante. Hay otro tipo de latch, hay varios, pero solo quiero mostrarles este, que es el latch tipo D. Este latch tipo D solo tiene una entrada y su comportamiento es bastante sencillo. Si la entrada es 0, pues él aquí pone un 0. De otro lado, si la entrada por aquí es 1, un segundo, entonces la salida aquí es 1. Parece como muy simple, pero es bastante importante y bastante usado, como vamos a darnos cuenta más adelante. Entonces, ¿y por qué se da ese comportamiento? Fijemos, si aquí hay un 0, ¿cierto? Por S, que está aquí, va a estar entrando un 0, pero por R, que está aquí, va a entrar un 1. Entonces, si hay un 1 en R, porque acuérdense que pasó por este negado, entonces estamos llevando reset, o sea, estamos poniendo en 0. De otro lado, si lo que tenemos aquí es un 1, por S va entrando un 1 y por R un 0, luego llevamos esto. Es bastante simple, pero como les digo, bastante importante. Ahora sí vamos a mirar los circuitos secuenciales síncronos. Se conocen con el nombre de flip-flops o con el nombre de biestables síncronos. Bien. Los circuitos secuenciales síncronos, los cambios ocurren al mismo tiempo. Es decir, su funcionamiento está dirigido o sincronizado por una señal de reloj. Miremos qué es una señal de reloj. Una señal de reloj no es otra cosa que una señal cuadrada que va desde 0 hasta 1, ¿cierto? O sea, de tierra a BCC, o sea, está cambiando. Piense como en un alambrito, ahí dentro del circuito, un cablecito que está marcando 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Y la velocidad a la que yo marco, hago esos cambios se denomina la frecuencia, que es el inverso del periodo, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, los celulares están alrededor de 1.2, trabajan a 1.2 gigahercios. Eso significa que su celular hace 1.2 por 10 a la 9 de estos ciclos en un segundo. Es una velocidad bastante alta. A esa velocidad. Entonces esa es la velocidad en la que puede hacer operaciones. Porque como veremos más adelante, la velocidad de las operaciones, los diseños digitales está marcada por el reloj. Bien. Un circuito muy importante para entender los circuitos secuenciales es este circuito que aparece acá, que se llama un circuito detector de flanco. En este caso es un circuito detector de flanco positivo, también es un circuito detector de flanco negativo, que funciona exactamente lo mismo. Supongamos que por aquí, por aquí, entra la señal CLK. Si por aquí va a entrar la señal CLK, ¿qué es esta señal? Va 0, 1, 0, 1, básicamente es eso. Aquí vamos a ver la señal negada, ¿cierto? Negada. O sea, lo que tendríamos que ver acá sería una señal que diga 1, después 0, 1, 0, 1, 0. Eso sería lo que tenemos que ver ahí, el negado de esa señal, aquí en este punto, el negado de esa señal.
Pero resulta que esta compuerta que aparece acá ofrece un retardo, es decir, esto no cambia instantáneamente, sino que se demora un poquito en presentarse ese cambio, es decir, como que hay un desplazamiento. Ese desplazamiento es este. O sea, aquí estoy siendo exagerado, es más pequeño, pero es ese que aparece ahí. ¿Okay? Entonces, ese desplazamiento, entonces básicamente yo aquí estoy teniendo el AND entre esta señal negada desplazada y la señal original. Si ustedes se fijan, hay momentos donde las dos señales son uno. Acá, aquí no. Generalmente son contrarias, porque obviamente una es la negada del otro. Pero hay unos pequeños instantes de tiempo donde esas señales ambas son uno. Y eso ocurre por el desplazamiento en tiempo que genera esta compuerta. Luego, la salida en C va a ser siempre cero, excepto por esos momentos donde ambas son uno. O sea, son unos pequeños instantes de tiempo donde eso se da. ¿Y dónde se dan esos cambios, esos instantes de tiempo donde la señal C es 1? Si ustedes se fijan, cuando hay un flanco de subida. Es decir, cuando la señal cambia de 0 a 1. Cuando la señal cambia de 0 a 1. Eso se conoce con el nombre de flanco de subida. Por eso todo este circuito se llama detector de flanco positivo, es decir, flanco de subida. El detector de flanco negativo sería este de acá. Pero aquí. Entonces aquí en esta señal estamos detectando cuando hay un flanco y ponemos un 1 ahí por un pequeño periodo de tiempo. ¿Okay? Entonces bien, pónganme toda la atención. ¿Qué es esto? Vamos a ir por partes. Esto es muy importante. Entonces aquí tenemos el latch, ¿cierto? Después le agregamos este circuito, y este circuito no es otra cosa que un habilitador. Es decir, que para que este latch cambie, esta señal C tiene que estar en 1. Perfecto, esta señal de acá tiene que estar en 1. Entonces tenemos un latch con habilitador. Para que funcione esto tiene que estar en 1. Si a eso le agregamos un detector de flanco, ¿qué es lo que va a pasar? Que este latch va a estar habilitado solamente en los flancos de subida, es decir, los cambios se van a presentar solamente en los cambios de subida. Y ese es el efecto que necesitamos, que cambie solamente en instantes discretos de tiempo, o dicho de otra manera, que todos los cambios se den de manera sincronizada. Todo esto se conoce con el nombre de latch o de biestable sync, que es la figurita que aparece acá. Es idéntico al anterior, solo que, digamos, adicionalmente, pues tiene esta señal de reloj. Esa es la diferencia. ¿Okay? Hay varios tipos de flip-flops. Ese es el flip-flop tipo D. Ustedes ya vieron cómo se hacía. Todos se pueden hacer a partir del flip-flop SR, donde su tabla de verdad dice que cuando hay un flanco de subida, si hay un D acá, si hay un 0 en D, ese 0 va a pasar, ¿cierto? Eso es lo que dice. Si hay un 0 acá, cuando acá hay un flanco de subida, ese 0 pasa acá. Y si hay un 1 acá, cuando hay un flanco de subida, ese 1 pasa acá. Miremos esta señal, este ejercicio. Supongamos que acá inicialmente está el 0. Entonces, en este flanco de subida, acá, sigue en 0, ¿cierto? Porque la entrada en D, o sea, este 0 pasa acá. En este flanco de subida de acá, D está en 0, luego lo que pasa acá a Q es 0. Y va hasta aquí. Sí que es importante que aquí no hubo cambios. En este punto no hubo cambios. ¿Por qué? Porque aquí no hay flanco de subida, aquí hay flanco de bajada. Entonces, este cambio que se produjo acá, en este flanco de subida, que aquí la entrada era 0, se va a mantener hasta el siguiente flanco. Porque este flip-flop no puede cambiar sino únicamente cuando
cuando hay un flanco de subida. Ahora miremos qué pasa aquí en este flanco de subida. La entrada es 1 en D, luego ese 1 que está acá, este 1 que está acá va a pasar acá en el flanco de subida. O sea, no paso aquí directamente, o sea, yo no tendría que hacer esto. No, esto no está bien. Yo lo que debo hacer es simplemente esperar a que se dé el flanco de subida para que se produzca el cambio. Y vengo hasta acá. Aquí voy a dejarles que ustedes de tarea terminen de hacer la simulación. Les ruego el favor de que pausen el video y terminen de hacerlo. Y esta sería la respuesta para ese ejercicio. Muy bien, continuemos. Ahora, esta bolita de acá significa que es de flanco de bajada. Sí, exactamente el mismo funcionamiento, pero ocurre en los flancos de bajada. Quiero pedir el favor que usted haga este ejercicio. Vamos a suponer que inicialmente la salida está en 0. ¿Okay? Entonces, por favor, desarrolle este ejercicio. Pausa el video y desarrolle el ejercicio y ya les muestro la respuesta. Y esta es la respuesta. Note cómo los cambios se dan en el flanco de bajada, ¿cierto? Los flancos de bajada, que es donde ocurren los cambios. Muy bien. Existe otro tipo de flip-flop, que es el flip-flop JK, que tiene dos entradas, ¿cierto? Esta es la tabla de verdad. Si las dos entradas son 0, la salida no cambia. Si la entrada K es 1, la salida se va a 0. Si la entrada J es 1, se va a 1. Esto se parece a un SR, donde J es S y K es R, con la diferencia que cuando ambos son 1, en el SR no estaba determinada, aquí cuando ambos son 1, la salida conmuta, es decir, es el negado. Les voy a dejar, por favor, que con base en esa tabla ustedes traten de desarrollar este ejercicio. Ya les muestro, por favor pausa el video y ya les muestro la respuesta. Esta es la respuesta. Fíjense que los cambios se dan en el flanco de subida, porque en el flanco de subida no aparece bolita acá. Entonces aquí la entrada es 0, 0, entonces no cambia, se mantiene en 1. Aquí es 0, 1, de acuerdo a la tabla, la salida es 0. Aquí es 1, 1. Como es 1, 1, conmuta. Estaba en 0, pasa a ser 1. En este vuelve y es 1, 1. Como está en 1, pasa a ser 0. En este, nuevamente es 1, 1. En la tabla dice que cuando es 1, 1 conmuta, entonces como está en 0, pasa a ser 1. Aquí es 0, 1. 0, 1, es decir, J0 y K1, la salida es 0. En el siguiente es 0, 0, no cambia. En el siguiente es 1, 0, la salida es 1. En el siguiente es 1, 0, la salida sigue siendo 1. Y aquí ambos son 1, 1, la salida conmuta. Hay otro flip-flop importante, que es el flip-flop tipo T. Permítanme recordarles que todos estos flip-flops se pueden construir a partir de el flip-flop SR. ¿Okay? Este flip-flop tipo T básicamente dice que cuando la entrada T es 0 no cambia, y cuando la entrada 1 es 1 cambia. Este flip-flop es muy fácil construirlo a partir del JK. Ustedes podrían deducirlo fácilmente. ¿Para cómo funciona? Entonces, mirando esta tabla, por favor, resuelvan este ejercicio. Pausa el video y trate de hacerlo por su propia cuenta. Y esa es la respuesta. Al inicio, la entrada es 0, luego no cambia. Eso es lo que dice la tabla de verdad. Que en este flanco de subida es 0, 0 no cambia. Aquí es 1, cambia. Aquí es 1, cambia. O sea, conmuta. Si es 1 pasa a ser 0. Aquí es 1, conmuta. Como está en 0 pasa a ser 1. Sigue hasta el siguiente flanco de reloj. En este flanco de reloj como es 0 no cambia. En este flanco de reloj como es 0 no cambia. En este flanco de reloj como es 1 conmuta. De 1 pasa a ser 0. Sigue siendo 0 hasta acá. En este flanco de reloj como la entrada es 1 conmuta, entonces de 0 pasa a ser 1. Y así termina. Bien. Un registro es una colección de flip-flops, digamos, puestos en paralelo
de tal forma que me permite almacenar varios bits, ¿cierto? Es decir, lo que esté aquí, los bits que estén aquí, pasan, los bits que estén aquí pasan aquí. Este es un registro con reset. Este registro con reset, básicamente esta señal de reset hace que esto se vaya a cero. Esta es la unidad, digamos, de memoria más pequeña que hay, ¿cierto? Esta que aparece acá. En esta unidad, por ejemplo, yo puedo guardar aquí 8 bits. Yo puedo guardar 8 bits y a partir de esos 8 bits, lo que esté aquí, por ejemplo, yo puedo guardar aquí, qué sé yo, un número en binario como 19, y ese 19, cuando hay un flanco de reloj, pasa acá. Okay. Esto en binario, no lo coloco en binario para nosotros, pero digamos que es el número 19 en binario. ¿Qué pasa si le doy un reset acá? Que esto se va a 0, sin importar lo que hay aquí en la entrada. Bien. Ese es el funcionamiento. Y tenemos finalmente un registro con enable y un registro con enable y reset, que básicamente este enable, como su nombre lo dice, es un habilitador, es decir, para que lo que está aquí pase aquí, debe haber un flanco de reloj y adicionalmente el enable debe estar en 1. Si el enable no está en 1, pues no funciona. Y el reset me permite llevar esto a 0. Para finalizar este video voy a diseñar el último que vimos, lo voy a diseñar en VHDL para que todos ustedes lo puedan ver. ¿Okay? Entonces vamos a ir al software y vamos a hacer el diseño. Bien, entonces aquí creamos un nuevo proyecto, lo vamos a llamar registro 8 bits, puedes poner el nombre que quieras. Siguiente. Vamos a crear una nueva fuente, que es un módulo en VHDL, que vamos a llamar registro. Okay, le damos siguiente y me va a preguntar por las entradas y por las salidas. Entonces miremos, tenemos una entrada de 8 bits, una entrada de reloj, una entrada de enable y una entrada de reset. Entonces empecemos. Tenemos una entrada de, vamos a llamarla más bien entrada. Tenemos una entrada de reloj, tenemos una entrada de reset, tenemos una entrada de enable y tenemos una salida, se llama una salida. Okay. Este es de 8 bits, es decir, va desde 7 hasta 0. Y esta también es de 8 bits, luego también va desde 7 hasta 0. Okay. Y esta última es salida. Okay. Le damos siguiente, finalizamos, vamos a borrar todo esto, aquí le ponemos, borramos todo esto, marcamos nuestro diseño, mandar un poquito de esto, le voy a quitar todo esto, no lo necesitamos y bien. Ahora, para hacer ese diseño, voy a dejarlo así, perdónenme que le he cambiado acá para que quede igualito que tenemos allá, listo. Para eso simplemente, yo no me tengo que saber cómo hacer la descripción exacta, para eso están los templates. Vengo aquí a los templates, voy a VHDL, voy a los ejemplos de síntesis, voy a los códigos de ejemplo y voy aquí a los flip-flops, voy al tipo D, fíjense que el que quiero hacer es un tipo D que tiene reset, enable y es flanco de subida. Entonces aquí me va a decir tipo D, flanco, este es negativo, este es positivo. Entonces los resets pueden ser asíncronos o síncronos. Asíncronos es que cuando yo le dé el reset inmediatamente pasa a ser 0. Y los síncronos es que yo le doy el reset
pero el cambio también ocurre en el reloj. Nosotros utilizamos en este curso solo reset síncronos, más adelante les voy a explicar por qué. Entonces este síncrono con reset activo en alto y enable, este es el que queremos. El reset también puede ser activo en bajo, ¿cierto? Sería chévere que usted revisara, ahora que yo le muestro cómo hacer este diseño, usted revisara todas las posibilidades y es un muy buen ejercicio. Pero para no extenderme mucho en este video, voy a colocar simplemente un reset activo en alto y con enable. Y le doy acá a pegar. Y simplemente aquí pongo mi entrada de reloj, aquí pongo mi entrada de reloj, aquí pongo mi entrada de reloj, mi entrada de reset se llama reset, le digo si reset, la salida, mi salida es Q, hágala 0, pero como son 8 ceros, yo debo poner los 8 ceros acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque la señal es de 8, si pongo un solo 0 me va a marcar mal. Y mi entrada se llama enable, si enable es 1, haga la salida igual a la entrada. Bien, miremos lo que dice ese diseño rápidamente. Este es un proceso. Por favor, le recomiendo que revise el video acerca donde yo explico el proceso, pero básicamente es un circuito que reacciona cada vez que cambia este reloj. Bien. Entonces, cambio el reloj, él pregunta si hay un cambio en el reloj y si ese cambio terminó siendo que CLK sea igual a 1. Dicho en otras palabras, este es el detector de flanco. Aquí detecto el flanco. Este es el flanco de subida. Si yo quiero que sea flanco de bajada, simplemente pongo un 0 y ya no más. Así de fácil. Flanco de subida. Subo flanco de subida. Después de eso, pregunta, ¿el reset es 1? Si el reset es 1, mande a 0. Si no, entonces fíjense que pregunta por el reset. Y si el reset es 1, pues lo manda a 0. Si no, pase lo que está en D a Q. ¿Ok? Después pregunta por el enable. Y si el enable está en 1, entonces asigna lo que está aquí, aquí. Si el enable es 0, no hacen, Q no cambia, se va sin cambiar. Por eso es que el enable habilita. Este es el habilitador del cambio, digámoslo así. ¿Okay? Entonces entendámoslo. Primero detecta el flanco. Una vez detectó el flanco, pregunta si el reset es 1. Si el reset es 1, manda a 0. Si no hubo reset, entonces viene y pregunta si el enable está activo. Si el enable está activo, permite que lo de pase a Q. Si no, no cambia. Fíjense algo importante. Esta es la unidad de memoria más pequeña que existe y de hecho se usa, es la velocidad, la unidad de memoria más rápida. Los computadores, los registros son la forma de almacenamiento más rápido y en técnicas de computación de alto rendimiento se utilizan mucho. Básicamente, ¿usted qué pone acá? Aquí pone un número, lo guarda aquí, o sea, pone un número, habilita el enable, guarda el número acá y deshabilita el enable y ahí queda guardado. Es una unidad de memoria. El día que usted quiera borrar esa memoria, pone un reset acá. El día que usted quiere cambiar el número que guardo acá, simplemente vuelve y habilita el enable, pone el dato acá y lo que está aquí pasa acá. ¿Okay? Y eso básicamente es el diseño. Entonces guardamos y sintetizamos y esperamos que todo salga bien. Voy a parar el video mientras sintetiza. La síntesis dice que no hay errores. Venimos y miramos el RTL. Cuando yo le doy RTL, estoy preguntando, ¿usted qué entendió? Es importante como que miremos el que entendió. Entonces viene acá y me genera el RTL. Un momentico. Y mire que él dice un flip-flop tipo D con reset y enable. Eso fue lo que le entendí. O sea, si yo me meto aquí por delante, no hay más. Flip-flop tipo D con reset y enable. Eso fue lo que le entendí. ¿Okay? Y si lo queremos emular, pues simplemente le ponemos valores a D, valores a E, valores al reset para ver cómo funciona. Okay, entonces voy a crear una simulación. Entonces lo paso a simulación, creo una nueva fuente, un VHDL Test Bench, test 1, finish. En este momento ya me creó la señal de reloj,
todo acá y yo voy a poner aquí los estímulos. Voy a parar el videito un momento mientras coloco los estímulos. Bueno, ya creé todo el archivo de simulación. Al principio ustedes no tienen que hacer nada, simplemente donde dice estímulos process y de aquí para acá es que tenemos que hacer. Lo primero que yo hago es, bueno, espero 10 segundos, 10 ciclos de reloj, genero un reset con un ciclo de reloj para resetear y después bajo el reset a 0, es obligatorio porque si no el diseño me queda reseteado, y pongo un valor en D y espero por 10 ciclos de reloj. Lo que debemos esperar es que aquí no pase nada, es decir, Q no cambie porque el enable está deshabilitado. Inicialmente todos los valores iniciales son 0 del reloj, del reset y del enable, solo define el por defecto. Entonces, después de 10 ciclos de reloj activo el enable y tengo que ver que lo que está en D pasa a Q. Después sigo cambiando los valores de D y deben irse cambiando a medida que lo voy cambiando. Los de D va pasando a Q. Después reseteo, yo hago un reset, debe de ir a 0 nuevamente. Deshabilito el reset y vuelvo a poner otro valor. Entonces, corriendo esa simulación, por favor tengan en cuenta todas las cosas acá, el punto y coma acá, el punto y coma acá, que cuando es un solo bit es comilla simple, que cuando varios bits son comillas completas, que si es de 8 bits aquí deben ir 8 bits. Todas esas cositas son importantes, generalmente son las que ponen problema. Ahora, si miramos la simulación, aquí está la simulación. Acá vamos a agrandarla para que la veamos detallada. Fíjense que antes del reset, este es el reset. Esperemos que... Este es el reset. Fíjense que antes del reset Q era desconocido, no estaba inicializado. En D había un valor, pero no pasaba a Q porque el enable está en 0. Cuando yo hago el reset, esto pasa a 0. Voy a poner esto en decimal, un signo en decimal, para que lo podamos ver más sencillo. Fíjese que aquí cuando damos el reset, en el siguiente, aunque el reset comienza en un flanco, de bajada, solamente hasta el flanco de subida es que la señal Q se pone en 0, por eso es un reset síncrono, o sea, no empieza directamente acá. Bien, ahora pasa a ser 0, pero lo que está en D no pasa a Q. ¿Por qué? Porque la señal enable está en 0. Lo que está en D pasa a Q cuando el enable se activa. Yo pongo el enable en 1, lo que está en D pasa en Q. Aquí el 250 pasa acá, el 10 pasa acá, ¿cierto? Después genero un reset y la señal se me va a 0. ¿Sí? Y como el enable está activo, lo que está en D pasa a Q. Lo que está en D pasa a Q. Eso es todo por hoy. Espero que este video haya sido de mucha ayuda. Les agradezco mucho por su atención.